Buenas tardes. Buenas tardes, chicos. ¿Qué tal, Norla? Vamos a empezar la clase hoy día de tumores pulmonares. ¿Ya? Vamos a empezar con los tumores pulmonares de tipo benigno. A ver, ¿cuántos conectados hay? 16. ¿Qué tal, Mirela? ¿Cuántos son? ¿Cuántos alumnos son? Hola, 28, doctora. ¿16? Buenas tardes. No, No, en no, deben ser total más. somos 16 son en 28. probabilidad, sí. Claro. Ya hay que esperar a tus compañeros, entonces. 5 minutos más con los que estén ya. Ya vamos 20. Suficiente. Ujú. A ver. Bueno, empezamos, chicos. ¿Me escuchan? Escucha, doctora. Ya, gracias. Ya, empezamos con los tumores pulmonares benignos. Los tumores pulmonares benignos, bueno, en resumen, porque ustedes van a leer ello, vamos a pasar a las diapositivas. Es casi una incidencia muy bajísima en comparación de todos los tumores que existen en el pulmón. Es, como ven acá, 1%. Vamos a ver la diapositiva. 1%. ¿Ven el lápiz? La lesión suelen ser redondeadas, bordes que están bien definidos, no son espiculados y el crecimiento es lento. Y se caracterizan también por ser que no metastatizan, ¿no? A diferencia de los tumores pulmonares malignos primarios. Entonces, como ven, su duplicación es muy lenta de estos nódulos. Nódulo, ¿qué es un nódulo pulmonar? Es una lesión intraparenquimal que no sobrepasa los 3 centímetros. Si estamos hablando de una lesión del nódulo pulmonar, ¿no? Una lesión, mejor dicho, pulmonar, como tipo tumoración, en el parénquima estamos hablando de una masa, ya dejó de ser nódulo.
Entonces, en los tumores pulmonares benignos, vamos a ver que su duplicación en promedio es cerca de 450 días y tienden a calcificarse de una manera difusa, moteado como palomillas de maíz, típico de un tumor que les voy a presentar, como el hamartoma. El hamartoma es una tumoración, una lesión nodular que sus componentes son tejidos que hay en el pulmón, ¿no? Como los bronquios, como de tipo de grasa, músculo liso, vasos, es lo que encontramos y es algo, un tejido normal que simplemente crece un poquito más descontrolado de tamaño que la diferencia del tejido pulmonar que lo rodea. Y este tumor, el hamartoma, más o menos estamos hablando de un 75% de todas las lesiones pulmonares benignas. Un 75%, o sea, imagínense, de todos los tumores que hay en el pulmón, un 1% es benigno. Y de ese 1%, el 75% es hamartoma. Existe una larga lista de tumores pulmonares de tipo benigno, pero muy frecuentes. Cuando hacemos la exéresis de esta lesión, vamos a encontrar el cartílago, grasa, músculo liso, glándulas óseas, glándulas bronquiales y todo ello. Incluso estas lesiones de hamartomas pueden estar a nivel endobronquial, causando una obstrucción y por ende una atelectasia. El paciente llega por signos de tos, tos crónica, tos seca. Bueno, depende del volumen, depende a qué bronquio, a qué nivel de bronquio esté obstruyendo para ver el síntoma que ocasiona, porque si es un bronquio principal o un lóbulo, estaría ocasionando como una especie de una telectasia, que todo un lóbulo no sirva, no funcione. Entonces va a depender a qué bronquio esté obstruyendo para que te pueda explicar con qué síntoma llega el paciente, qué tan aparatoso el síntoma. Y cuando las vemos en las imágenes, ¿no? Generalmente estos diagnósticos son incidentales, o sea, casual, van por otra cosa. Como ven acá, es una lesión bien circunscrita y normalmente no da síntomas. Cuando vemos en una tomografía, como ven, es bien radiopaca, o sea, como es calcio, se nota. La leguas, mira, no hay mucha diferencia con el hueso. Es más o menos de la misma consistencia. Y lo vemos y entonces nos hace ver por la forma de los bordes que en otro control que podamos hacer y vemos que de repente no ha crecido mucho en un control de 3 meses, 4 meses, entonces estamos frente a un tumor benigno en los controles que se hagan, ¿no? Ahorita este está muy grandecito, ya este parece que mide más de 3 centímetros. Y se caracteriza, pues, ¿no?, por ser un tumor benigno. Así lo catalogamos. Cuando vemos las imágenes, no nos apuramos en operar, simplemente le decimos al paciente que vamos a hacer un control en 3 meses, en esos casos. Porque está así, pero si fuera el borde especulado, todo ya hay que sospechar de un cáncer. Bueno, cuando hacemos el PET scan, no, tiende a intensificarse la zona donde está la lesión, ¿no? Porque sí, pues hay un metabolismo más elevado que el resto del parénquima. Entonces, de frente no podemos decir es un cáncer, y el cáncer también se presenta esto, simplemente el PET scan te delimita mejor, pero también recuerden que en un PET scan la intensidad también se vuelve así, por lo que puede haber una reacción inflamatoria. Entonces también el PET scan no es la panacea. Otro tipo de tumores que encontramos que son benignos, también aparte del hamartoma, está el papiloma. Hay una relación con el virus del papiloma humano, de tipo 16 y 18. Estos no son tanto parenquimales, son más de tipo endobronquial y suelen ser solitarios, y es así como se ubican, ¿no?, en esta zona bronquial, y necesariamente está relacionado con el tabaquismo. Se presentan entre la quinta y sexta década de la vida y pueden
degenerar, si es que se deja y sin control, a una degeneración maligna. Este es el papiloma. A ver, vamos. Estamos sentando la tráquea. Normalmente este tipo de tumores, que bueno, previamente se ha hecho la biopsia y identificamos que se trata de un papiloma de tipo benigno, hacemos una broncoscopía rígida en el que mantenemos, voy a detenerme acá, mantenemos una buena visión de la tráquea y avanzamos lentamente y vamos a cauterizar todo este tumor que causa una solución principal. Estamos hablando de la tráquea cerca de la carina. Previamente eh, se ha cauterizado, biopsiado, hemos identificado que se trata de un papiloma, entonces podemos ir con toda la confianza para poder hacer una crioablación o una cauterización, ¿no? Con el HU se quema todo ello de manera así delicadamente para no perforar la tráquea. Y sí, y van muy bien. Incluso estos tumores llegan a crecer tanto que llegan a obstruir más del 90%. Hemos visto en casos en el hospital y se han resuelto felizmente con una broncoscopía. Así es. Así los encontramos, pero ya cuando es maligno, ya el maligno traspasa las paredes de la tráquea, ya nos es imposible seguir avanzando. Así es. Bueno, vamos a salir. Ya creo que estamos concluyendo con los tumores benignos. Son pequeños. Los adenomas. A ver. El adenoma de glándulas mucosas. También estos tumores, bueno, el mismo nombre lo dice, forman glándulas secretoras de moco y estas tienden a, estos tumores se encapsulan, son benignos, no infiltran. Su localización es central, pero lo malo es que obstruyen, al igual que el papiloma, están más a nivel endobronquial o endotraqueal y si causan obstrucciones significativas, como ven acá en las imágenes, abarca todo un lóbulo, ¿no? Porque atelectasia lo tapa totalmente. El tratamiento es similar en el papiloma, una resección a nivel de con una broncoscopía rígida. Ahora, si está ya en un bronquio, y muchas veces hacen una broncoplastía, ¿no? Retiran el bronquio que está comprometido y vuelven a unir bronquio con bronquio término terminal. Creo que acá ya acabamos. Los tumores pulmonares bronquiales más frecuentes, pero pulmonares más frecuentes. Vamos a salir ahora y vamos a entrar al otro pulmón, al otro tipo de tumor. ¿Alguna pregunta hasta acá, chicos? Ya, su silencio dice que no. ¿Me escuchan? Sí, doctora. Gracias. Muy bien, gracias. Ya, ahora los tumores pulmonares malignos, que es sinónimo de cáncer del pulmón. Ya, está muy, pero muy relacionado con el tabaquismo y eso recién lo confirmaron en la década del 50, donde hicieron sus estudios y vieron que la relación era muy estrecha.
Entonces, este es un tipo de cáncer que es prevenible realmente. Muchos cánceres aparecen en nosotros y, bueno, aparecen, no lo deseamos, pero esto es sabiendo que el cigarrillo ocasiona el cáncer. Sin embargo, desde muy temprana edad, en muchos países de Europa, en Asia, empiezan con todo esto de fumar desde temprana edad. Y esto es muy frecuente. Incluso, tanto que ocasiona fibrosis pulmonar, las bronquiectasias, todo esto, el enfisema, todo esto hace que muchos de estos pacientes terminen en trasplante de pulmón. Por eso en Europa el trasplante de pulmón es muy frecuente, es rutina, así como acá trasplantamos riñones muy seguidos, allá lo hacen el pulmón también muy seguido. Lo que pasa es que acá no hacemos mucho el trasplante de pulmón porque no hay donante. Y el trasplante de pulmón no es lo mismo que el trasplante de riñón. Es decir, el órgano no te espera mucho tiempo. Son unas 4 a 6 horas valiosas que tienes de tiempo para hacer tú retirar la pieza desde el donante cadavérico hasta que se lo coloques al receptor. En cambio, por ejemplo, un riñón te espera, te aguanta cerca de 24 horas. En cambio, acá no sucede eso. Y cuando la familia acepta hacer el trasplante, ¿no? Que puede donar, mejor dicho, los órganos del familiar que ya falleció, se demoran mucho. Y hasta que haya esa comunicación y el traslado del paciente y todo eso, se pierden horas valiosas que ya el organismo no te tolera más en el ventilador cuando están en UCI, porque cuando ya se declara muerte cerebral, prácticamente ya el paciente está muerto, ¿no? En vida. Entonces es ahí donde se habla con la familia para que puedan hacer ver las listas de espera de diferentes órganos para poder hacer los trasplantes, pero hasta que se decidan, incluso está mal porque incluso hay pacientes que en su DNI ponen que sí están de acuerdo con el trasplante, pero la familia después no lo acepta. Y es por eso como que retrocedemos como sociedad, ¿no? En cambio en Europa no funciona así. En Europa todos podemos donar. Y si tú no quieres donar tus órganos, tienes que hacer un documento en el que presentas que no quieres donar tus órganos cuando fallezcas. Entonces, como ya está ese documento ahí, tampoco tienes derecho de pedir un órgano si lo necesitas, ¿no? Entonces, ¿quién va a hacer eso? Entonces, todo paciente que fallece puede donar sus órganos. Y por eso el trasplante de diferentes órganos es muy alto. Y muchos de estos pacientes son trasplantados allá. Han empezado desde los 13 años, 15 años fumando, que terminan en una fibrosis desde los 40 y tantos, 50 y tantos años. Y fácilmente se trasplantan. No tienen problemas. Si vemos incidencia en quién es mayor el cáncer de pulmón, va a ser en varones que en mujeres. A ver, en esta incidencia mundial, por ejemplo, hay 1,2 millones de casos nuevos al año de cáncer de pulmón y 1,1 millones de muertes de cáncer de pulmón. O sea, si nos ponemos a pensar, así como hay casos nuevos, así como que gente se muere. Es casi la misma proporción. Bueno, está dentro de los 10 cánceres más comúnmente diagnosticados y más frecuentes, comparados con los de mama, de próstata. Por ejemplo, en los varones, el cáncer más frecuente que padece el varón, la próstata. Y en segundo lugar está el pulmón, ¿no? Bronquio, pulmón. Pero si hablamos de muertes por cáncer en el varón, es al revés. Vendría a encabezar el cáncer de pulmón y en segundo lugar el cáncer de próstata pasaría a serlo. Mira, casi hasta triplica la cantidad, la incidencia. Igualitos en mujeres, mira. Mujeres, cáncer de mama a nivel mundial es el más frecuente. Cáncer de pulmón ocupa el segundo lugar. Sin embargo, ¿por qué muere? ¿Por qué cáncer mata más a la mujer? Es el cáncer de pulmón y segundo lugar pasaría a ser el de mama. Los síntomas que presenta. El paciente presenta tos, es el síntoma mucho más frecuente que todos. A menos personalmente también me llega así, coincide con la bibliografía. Disnea depende, ¿no? Si el cáncer ya abarca un bronco principal, vas a tener mermado todo un lóbulo.
Depende de dónde se ubique, dónde empiece, si es central, es periférico. Por eso el stage es muy amplio, este intervalo. Hemoptisis también, de 6 a 35, no es muy frecuente. Fatiga si la hay. Fiebre, todo cáncer da fiebre. Dolor torácico también, y disfagia. Todos esos son los síntomas que presentan. Y ya cuando hay estadios avanzados, el síndrome de vena cava, ¿no? Cuando ya salió e incluso envuelve vasos y, bueno, ocasiones trombosis en vena cava. Este cáncer realmente es muy silente. Cuando lo diagnosticas, ya ha avanzado bastante. Por ejemplo, el 15% de tumores de cáncer de pulmón diagnosticados son tumores localizados, es decir, solamente un 15% de los pacientes que se diagnosticaron de cáncer de pulmón pueden ser operados. Es decir, que un 85% ya no se van a operar y pasarían a otra forma de tratamiento. ¿Te das cuenta? El cirujano en cáncer de pulmón lo encuentra tarde. Son muy pocos los pacientes. Y generalmente estos pacientes no tanto son por sus síntomas, han sido hallazgos. Ahora, por ejemplo, que en salud se están haciendo más chequeos a las empresas, no por orden del Ministerio de Trabajo, encontramos pacientes que no han tenido, no tienen los síntomas. Y bueno, paciente que de repente tiene un antecedente de tabaquismo, mayores de 50 años y varones, ¿no? Pensar incluso en hacerle una tomografía. ¿Por qué? Porque la radiografía solamente tiene un 60% de sensibilidad, que puedes tener tu nódulo tumoral, un cáncer primario, y no lo sabes, y la radiografía no te la ve. Pero en cambio una tomografía sí se puede ver. Un 22% va a ser invasión locorregional. ¿Qué quiere decir? Que ya salió del pulmón y está en mediastino. Ha viajado el cáncer, ¿no? a los, a los ganglios linfáticos que se encuentran en el mediastino. Ya lo vamos a ver con detalle. Y un 56% de ese cáncer de pulmón ya hizo metástasis, ¿no? O sea, totalmente irresecable. Ya metástasis es no tocarlo, no hacer nada. Y solamente mandar a oncología. Miren, el 60% de los enfermos fueron asintomáticos y han acudido por un hallazgo de anormalidad radiográfica. O sea, ellos no sentían nada. Ellos, muchos, por ejemplo, van porque se han caído, porque de repente tuvieron un golpe, hasta por síndrome de hombro doloroso, que se toman una placa y ven de casualidad una imagen radiopaca y les llama la atención. Entonces, incluso no presentan nada de síntomas. Y miren, es alto. Es así. Es realmente el cáncer así. ¿Ves? Algo pequeño, pero esto ya avanzó como no tienes idea. El sistema de estadiaje, el TNM, ya estamos en el TNM 8. En el 2015 se cambió el TNM 7. Y el cambio de 7 al 8, en resumen, es que te da más oportunidad quirúrgica al paciente. Antes éramos más estrictos, ¿no? Más encasillados y decíamos, no, ya está acá, no, ya está avanzado, ya no. Ahora extendemos con la finalidad de que pueda curarse, ¿no? Porque curativo es en un estadio inicial donde sacas todo y ya no le vuelve a aparecer. Eso es curativo. Entonces, la estadificación va a definir la extensión del cáncer. Uno puede biopsiar, detectar que se trata de un cáncer, pero mientras no tenga estadificación, tú no puedes extraer toda la pieza. Las indicaciones que van mejor para curar el cáncer de pulmón es hacer una lobectomía. Pero si esta estadificación está avanzada, ya no ni tocarlo. Así es. Entonces, el cirujano debe responder 2 preguntas a cada paciente. Doctor, tengo cáncer. Primero es saber el alcance de la enfermedad. ¿A dónde está exactamente y hasta dónde se ha extendido? Y la segunda pregunta que te hace el paciente, ¿existe una operación que se pueda realizar de manera segura que trate eficazmente esta enfermedad? Lo veremos. Porque si está avanzado, no existe esa operación. Si está localizado, sí. Y hay varias técnicas quirúrgicas, ¿no? Para hacerlo. Como les decía, en la 7ª edición y comparada con la 8ª edición, tratamos de hacer en lo posible
de que esta clasificación que tenía da más oportunidad quirúrgica al paciente. Ahora lo vamos a ver con detalle en la octava, en el T. El TNM, ¿no? Vamos a empezar por la T. El TX es que hay un tumor primario que no ha sido evaluado, no se ha podido evaluar. El T0, no hay evidencia de un tumor primario. El T1 es un tumor de 3 centímetros, ¿no? Y que no sobrepasa, mejor dicho, los 3 centímetros. Acá se divide entre el T1A, T1B y T1C. El T1A es un tumor ya que va a estar a 1 centímetro, no más de 1 centímetro. El T1B va de 1 a 2, no más de 2. Y el T1C es un tumor del tamaño entre 2 a 3. En conclusión, es un nódulo, porque habíamos hablado que un nódulo pulmonar se considera cuando tiene no más de 3 centímetros, como el T1C. Entonces, todos los T1 van a ser nódulos. El T2 ya cambia. En el T2A, va el rango entre más de 3 y no más de 5. Y se divide en dos, el T2A y T2B. El T2A va de 3 a 4 centímetros, no más de 4, y el T2B de 4 a no más de 5. En el T3 es un tumor que va de 5 a 7 centímetros, ¿ya? No más de 7, es el top. Y, bueno, invade algunas estructuras, como cuáles: la pared torácica, el nervio frénico, el pericardio, y son también catalogados como nódulos tumorales separados que están dentro del mismo lóbulo. En el T4 es un tumor mayor de 7 centímetros y ya invade estructuras más distantes, ¿no? Como diafragma, mediastino, corazón, grandes vasos, todo. A ver, acá voy a seguir y vamos a pasar al N. Ya hemos visto el T, ahora vamos a ver el N. Pero el N se va a detectar de acuerdo a una mediastinoscopía que se va a hacer. Ya han tenido ustedes su clase de anatomía. Ya han visto cómo se divide el tórax, cómo está estructurada la caja torácica. Y acá lo que vamos a ver principalmente ahorita es el mediano. Tenemos la tráquea, los grandes vasos y la cadena linfática. Entonces, estos ganglios van a ser estudiados para ver la extensión del tumor. Si el tumor primario, bueno, acá explican para qué sirve la mediastinoscopía. Si el tumor primario se encuentra supongamos, en el lado izquierdo del pulmón, y yo quiero saber si este paciente, ya le hice la biopsia, ya determiné que se trata de un cáncer primario de pulmón, que no es metástasis, no es un tumor benigno, es un cáncer. Mi segunda pregunta es, ¿lo voy a operar? Entonces tengo que hacer el estadiaje. Ya vi que mide de repente por tomografías 4 centímetros. Ya, eso tiene un valor, porque finalmente vamos a hacer una tabla. Y vamos a ver cómo está clasificado según el TNM. Luego pasamos, después del T, vamos al N. El N quiere decir los ganglios. Puede ser N1, N2, N3. No sé de lo que me está hablando, doctora. Ya. N1 es cuando los ganglios van a estar dentro del parénquima. N2 es cuando ya los ganglios están tomados por los ganglios del mediastino, están tomados, ¿no?, por células cancerosas. O sea, ya migró, ya salió del parénquima. Y N3 es cuando este tumor que ha estado, pongamos, en el lado izquierdo del pulmón, ya no solamente toma los ganglios
de mediastino ipsilateral, sino que ya se van al contralateral. Y también se considera N3 a los ganglios que están tomados a nivel supraclaviculares, tanto ipsilateral como contralateral. Vamos a ver, no se me apaguen. Entonces, la mediastinoscopía es un procedimiento que se realiza en sala de operaciones, tiene que tener anestesia general y una intubación endotraqueal. Se realiza con el mediastinoscopio. Se le tiene que poner al paciente en decúbito dorsal, o sea, echado boca arriba, y un cojín que levante ambas escápulas y se genere la hiperextensión cervical. Se hace una incisión curva de 2 a 3 centímetros sobre la horquilla external y se disecan y biopsian los tejidos peritraqueales y o, bueno, masas mediastinales para poder observar. Y esto es lo que hacemos. Acá está el esternón, hemos hecho una incisión arriba y nuestro dedo disector nos ayuda a entrar y hacerle camino porque por acá va a pasar el mediastinoscopio. A nuestra referencia vamos a llegar hasta la tráquea con nuestro dedo a nivel supraesternal, esta es la horquilla external. Y nuestro dedo sigue la tráquea y llega hasta la carina incluso. Hacemos el camino para meter el mediastinoscopio y luego ya podamos sacar los ganglios que se nos presenten en el camino. Acá hay otra imagen. Miren, el mediastinoscopio sigue donde pasó tu dedo, donde disecó tu dedo. Llega hasta la carina y estos son los vasos supraórticos a nivel retroesternal. Y así como trabajamos, este es el mediastinoscopio, ponemos torundas, unas mechitas, y empezamos a disecar, escarbar y encontrar los ganglios y vamos sacando. Y cada región que vamos escarbando tiene su nombre, tiene su grupo ganglionar. Por ejemplo, si estamos en el lado derecho, este va a ser el grupo 2R, acá va a ser el 4R, si hacemos debajo de la carina, es el grupo 7, y así, ahorita lo vamos a ver. Por ejemplo, acá. Van a ser 14 grupos ganglionares. Del 10 al 14 van a estar desde los bronquios principales hasta todo el pulmón, porque bronquio principal va a ser 10 y cuando se divide, estos van a ser 11, y luego cuando se dividen estos, ¿no? Interlobares, ¿no? Intersegmentarios, van a ir teniendo sus números. Van a ser los interlobares, los segmentarios, intersegmentarios, y así llegan hasta el número 14. Entonces, un ganglio tomado y que pertenezca a esos grupos de dos cifras, 10, 11, 12, 13, se considera un N1. Cuando es N1, todavía se considera que el paciente puede tener un chance quirúrgico. Cuando es N2, es porque de repente ya salió las células cancerosas, ya viajaron, ya salieron del tumor que estaba en el parénquima pulmonar y ya salió al mediastino. A ver, seguimos evaluando las regiones. 4R, ¿no? Lado derecho, 2R, 2L, izquierda, 4L. Así. Este es el ventana aortopulmonar, porque esta es la arteria pulmonar y esta es la aorta. Y este es el paraórtico. Si mencionamos el grupo 3, el 3A es el prevascular, porque son los vasos, están delante de los vasos, prevascular, y el prevertebral, delante de las vértebras, a nivel del estómago. Y aquí están los 14 grupos, mira, en todos los colores, bien bonito. N1, nódulos N1 van a ser el 10, 11, 12, 13, que son desde el bronquio principal hacia todo lo que es parénquima pulmonar. N3 estamos hablando del grupo 1. Si mi tumor está en el lado derecho, ya lo biopsié y me salió un adenocarcinoma. Y cuando hago mi estudio ganglionar para buscar qué N estamos, y en el camino encuentro estos ganglios, ya sean contralaterales o ipsilaterales, y me sale que es un adenocarcinoma pulmonar, es que ya viajó. Entonces estamos frente a un N3. Así sea este ganglio del lado derecho, o así sea este ganglio del lado izquierdo, y que mi tumor inicial está en el lado derecho, basta que sea supraclavicular, ya es N3.
N3 también se considera cuando toma los ganglios contralaterales. Si mi tumor está en el lado derecho y me sale que el 4L o 2L es positivo a células cancerosas por un adenocarcinoma, similar al tumor que biopsié, entonces al hablar de un ganglio tomado lateral también es un N3. Pero si este ganglio contralateral del lado izquierdo me sale negativo y me sale positivo los ganglios del lado derecho, ¿no? El 2R, 4R, por ejemplo, entonces estamos hablando de un N2. Listo. Así nos sirve bastante las imágenes tomográficas porque primero tenemos una reunión antes de cada paciente operarlo. El paciente llega así. ¿Cómo le llega el paciente? ¿Cómo llega el paciente cuando tiene cáncer? Primero, lamentablemente en nuestro país el paciente se automedica, primer síntoma. Si tiene tos, lo primero que hace es irse a la botica. En la botica la atiende alguien que tiene recién 18 o 20 años y como buena se pone a recetar un jarabe para la tos, porque el paciente viene y le pide, le dan un jarabe para la tos o algo para el dolor y le dan. Están con eso cerca de 2 semanas a un mes, tomando y tomando, le dan antibióticos. Toma todo lo que le ofrece. Es la mayoría lo que hace. Por eso les digo. Y luego, este paciente ya al ver que no se cura, ya decide por fin irse a un médico. Se va a un médico general, igualito, el médico general, hay veces le pide placa, como hay veces no, y le sigue dando antibióticos, inhaladores y todo ello. El paciente ve que no se retira, los dolores siguen aumentando y le dice, mire, yo me siento mal, no sé, no me curo, el médico lo ve mal y recién decide derivarlo. Se va a un neumólogo, el neumólogo lo observa, le pide imágenes y ahí sí es probable que lo vea, que tiene ya sea un nódulo, una imagen radiopaca, ya sea en radiografía, que es la mayoría del toma, radiografía, porque una tomografía está cerca de 750 soles y el peruano de a pie no siempre tiene los 750 soles en su bolsillo. Entonces, si te dicen una radiografía que cuesta 25 soles, va y se lo toma. Y justo tiene la mala suerte porque existe un 60% de sensibilidad que se puede ver esa lesión. Y justo en el 40% donde no se ve. Entonces siguen sin diagnóstico, claro. No se tomó la tomografía. Siguen dándole de repente antibióticos, inhaladores, le repite, pero ya de marca, ya no como el médico general, sino ya de marca, más cosas. Ahí han pasado como 4 meses. El paciente sigue deteriorándose. Hasta que por fin deciden tomarle una tomografía. Va al CIS porque en el CIS te dan una cita similar a la de salud, 3 meses. Y para que te tomen una tomografía tiene que pasar cerca de 3 meses de la orden que el médico le dio. Si ya con el médico estaba perdiendo cerca de 3 o 4 meses, más 3 meses hasta que le toque su tomografía, estamos hablando de NINS, recién ven el cáncer. Recién ahí deciden hacer, no en ese momento, más estudios, ¿no? Biopsiarlo, por ejemplo. Lo biopsian, hacen una reunión con un equipo quirúrgico, cirujanos de tórax, oncólogos, para tener la apreciación. Luego el paciente es sometido a una biopsia, confirmado, es un cáncer. Ya. Ahora, estadia, bueno, tenemos ya la tomografía, tenemos un estadiaje clínico y con estas imágenes podemos determinar dónde están los ganglios. Sabemos que este es un vaso, el vaso innominado o el brachiocefálico izquierdo, y estos son venoso, ¿no? Y estos son los 3 vasos supraórticos, el tronco brachiocefálico derecho, la arteria carótida primitiva izquierda y la arteria subclavia izquierda. Así en sí, esto no tiene que ver nada acá, entonces es un ganglio. Como es un vaso y este está delante de un vaso, es un prevesical, es un 3A. Y este otro ganglio que no se tiñe, porque entonces no es la sangre que se ha contrastado, es un ganglio, ¿no? Y está delante de la tráquea.
Igual, y así vamos estudiando, ¿no? Esta es la tráquea, el ganglio conglomerado ganglionar está en el lado derecho y ya estamos, podemos decir que está más abajo porque ya estamos viendo el inicio de la, si tuviéramos encallado aórtico diríamos que es un 2R porque está más alto, pero ya aquí está en la aorta ascendente, entonces estamos hablando de un 4R. Y así hay 4L. Esta es la arteria pulmonar, esta es la aorta, entonces está en la ventana aortopulmonar, pertenece al grupo 5. Y así vemos, ¿no? Así están dibujaditos todos nuestros, cómo nos distribuimos. El grupo 10 es un N1, está en el bronquio principal, apenas se divide la tráquea. El R está ahí nomás, cerca de la vena ácigos, igual a ese mismo nivel 4L. El grupo 5, en la ventana aortopulmonar, esta es la arteria aorta, y esta es la arteria pulmonar. Y el grupo 6 es el paraórtico. Así lo vemos. Tráquea, lado derecho, entonces estamos frente al 4R. Esta es la aorta, ganglio es el paraórtico. Subcarinal, el C, ya está la división, estos son los bronquios principales, ya se ha dividido y acá está debajo de esa división está todo el conglomerado ganglionar. Ese es el 7. Y bueno, una vez ya dividido, tenemos un ganglio en esa división de bronquio principal, estamos hablando del grupo 10. Paraesofágico, que es el esófago, al lado del esófago, este es ganglio. Ya lo vimos. Entonces, como les vuelvo a repetir, estaciones de 10 a 14 se considera el grupo N1. N1, estamos hablando, si solamente están tomados esos ganglios, es todavía operable, siempre y cuando los demás ganglios hayan salido negativos. Estaciones del 10 a 14 no son linfáticos mediastinales, ojo. Bueno, esta es la vena ácigos, un 3A que está delante de los vasos, es un prevascular, y así. Este es el resumen. En X, bueno, un nodo linfático que no ha sido evaluado. Un N0 es un nodo linfático que no ha hecho metástasis. O sea, se ha estudiado el ganglio, pero no hay positividad de ese ganglio. El N1 podríamos decir que es metástasis ipsilateral bronquial, ¿no? O ipsilateral a nivel de nodos linfáticos iliares ipsilaterales. O nódulos intrapulmonares, claro, porque los 11, 12, 13, 14 son intrapulmonares. Ya, en cambio el N2 ya estamos hablando de metástasis a nivel ipsilateral mediastinal. El ejemplo que les puse, si yo tengo una lesión, ya está confirmada con biopsia, que es un tumor primario, o sea, un cáncer pulmonar, supongamos un adenocarcinoma, y al hacer yo mi mediastinoscopía, me sale que los ganglios positivos en el grupo 2R, right, derecho, entonces estamos hablando de un compromiso ipsilateral, lo catalogo como N2. Pero si al hacer la mediastinoscopía hay positividad contralateral, estamos hablando de un N3, o sea, si mi lesión está en el lado derecho, en el lóbulo medio, y mi ganglio me sale positivo a nivel del 2L, estamos hablando de contralateral. O como les decía, sea ipsilateral o sea contralateral a nivel supraclavicular o por donde están los músculos escalenos, estamos hablando ya de un N3. El M. M habla de metástasis. M0 es que no hay metástasis, M1 sí hay metástasis. Y esta M se divide en tres, en el 1A, 1B y 1C. Aquí, por ejemplo, ahí dice nódulos tumorales separados o en lóbulos contralaterales. Es un tumor que ya tomó pleura o nódulos a nivel de pericardio y que ya hay efusión tanto pericárdica
como pleural y el estudio me haya salido maligno, con células malignas. M1B es cuando ya hubo una metástasis a un solo órgano. O sea, ya salió del tórax, pero ha ido a un solo órgano. M1C es que también ya salió del tórax y a varios órganos. Y ese es el resumen de todo lo que les he explicado. Cuando hablamos N0 es porque no hay evidencia de positividad de un ganglio. N1 es que estamos hablando del grupo ganglionar 10 a 14. Ipsilateral, obviamente, ¿no? N2 ya hubo metástasis a ganglios mediastinales ipsilaterales o, no, bueno, ipsilaterales, ¿no? En cambio, el N3 es compromiso de ganglios contralaterales o supraclaviculares. ¿Hasta dónde con toda confianza yo puedo operar en el estadiaje? Hasta el 2B, o sea, todititos los que están acá en esta fila, más todititos hasta acá, es 100% de seguridad que tiene indicación quirúrgica. Cuando ya hablamos de un 3A, de ahí lo pensamos. 3A, ¿por qué llegó a ser 3A? No es porque es un N2, más que todo es por el tamaño o por las estructuras que ha invadido. Los oncólogos suelen hacer, por eso tenemos las reuniones de todo un equipo, tanto de oncólogos, clínicos como los neumólogos, el cirujano de tórax, que lo que aquí hacen es más que todo tratar de aplicar una quimioterapia neoadyuvante, es decir, antes de la cirugía es sometido a quimioterapia y con ello reducir el tamaño del tumor, que al reducir el tamaño del tumor, que de repente era 5 centímetros, pasaría a ser unos 3 o 4 centímetros, entonces me disminuye la T, por lo tanto, me disminuye el estadiaje y pasaría a ser un 2B, ya no 3A. Entonces tengo más oportunidad de operarlo. En cambio, cuando ya es un 3A por N2, ahí sí las cosas cambian. Acá sí no hay ese chance a la vez, porque ya salió, ya se fue, los ganglios ya se fueron, las células cancerosas ya se fueron a los ganglios mediastinales. Y de nada sirve que le saques el pulmón, el lóbulo comprometido, porque ya salió el cáncer. Es lo que a veces mis pacientes no entienden, ¿no? A veces uno le explica, no se te puede operar, pero ¿por qué está pequeñito? Es un nódulo pequeñito, o sea, tiene 2,5 centímetros, pero muy maligno, viajó, se fue, ya está, ya es un N2. Si ya es un N2, ya es un 3A. Ya no es para mí, ya no puedo operar. De frente a ese paciente se le tiene que dar indicaciones para que vaya a oncología y oncología ya lo toma. Planifica su quimioterapia, radioterapia, de acuerdo a qué tipo de tumor sea, ¿no? Ya todos estos estadiajes ya son inoperables. Y bueno, estos son los tipos de tumores, el escamoso, el de células pequeñas, el adenocarcinoma con todos sus subtipos, y el carcinoma de células grandes. Bueno, a ver, las ventajas de la mediastinoscopía. ¿Qué haces? Vas a explorar bien el mediastino, tiene una alta tasa de sensibilidad, porque acá no estás biopsiando el ganglio. Por ejemplo, los neumólogos ahora que quieren ser muy intervencionistas, un poco más si quieren operar, ahora para poder estudiar el ganglio y poder dar un buen estadiaje, ¿no?, en el paciente, que ellos mismos lo captan, porque el paciente no llega de frente al cirujano de tórax, llega a un neumólogo. Ya están haciendo el famoso EBUS, que consiste en unas ecografías endobronquiales, ultrasonografías endobronquiales, ese es el EBUS, donde pasan un ecógrafo a través de la tráquea y pueden ver dónde están los ganglios, y cuando ubican el ganglio, ¿no?, ahí punzan, hincan, ¿no?, con la aguja de aspiración fina y aspiran, y van a estudiar y son células, ¿no?, cancerosas. Pero no hay nada que sacar un ganglio, pues, ¿no? Ahí solamente aspiran y ven algunas celulitas sueltas. Pero sacar todo un ganglio es diferente. Ahí lo parten en varias partes y cortes y todo ello, y ven si hay alcance de la célula. Imagínate que el neumólogo entra y punzó y aspiró el ganglio, y justo en esa zona no estaba todavía las células cancerosas.
Entonces queda, puede dar un falso positivo. Lo mejor es un ganglio entero y eso es con cirugía, definitivamente. En donde a quienes no se le hacen la mediastinoscopía. Bueno, como toda cirugía, pacientes que sufren de coagulopatías, bueno, va a haber un sangrado intenso y estamos cerca de vasos que son supraórticos y es muy, muy delicado. El síndrome de la esclavina, ese edema que hay, ¿no? En cara cuando tenemos comprimido la vena cava superior. La aneurisma de aorta ascendente, no puedes meter el mediastinoscopio habiendo un aneurisma, porque la pared es lábil y fácilmente la puedes romper y es un sangrado que ahí queda el paciente. Bueno, y antecedentes quirúrgicos, ¿no? Antecedentes de arquitomía, el terreno va a ser muy hostil para que tú puedas maniobrar y entrar y manejar tu torunda y todo eso como lo han visto cuando se hace la mediastinoscopía. O antecedentes de radioterapia cervical o mediastinal, claro. Cuando hay ese tipo de radioterapia, la radioterapia todo quema y los tejidos están fibrosados, duros, no te deja avanzar y fácilmente por forzarse te puede romper un vaso y eso es fatal a ese nivel. Bueno, esta era una mediastinoscopía. A ver, vamos a ver si lo puedo ver. No sale. Ya. Ahora vamos con continuar con los tumores pulmonares donde nos quedamos. A ver. Ya. ¿Hasta acá alguna pregunta, chicos? Bueno. Bueno, ya habíamos visto, nos quedamos acá el TNM, habíamos hecho el T, y ya hemos hecho el N y el M. Ya, ahora ya vamos en sí al cáncer, la patogénesis del cáncer. Los subtipos de células que conforman lo más frecuente que vemos el día a día en los pacientes que nos enfrentamos, ¿no?, al cáncer de pulmón. El cáncer de pulmón de células pequeñas, ¿no? El cáncer de pulmón de células no pequeñas. Dentro de ellas tenemos en las no pequeñas los adenocarcinomas. Es lo más frecuente. Y cáncer de células grandes tenemos también, pero no es muy frecuente. Ahorita vamos a ver cómo se distribuye. Aquí está un resumen, ¿no? Le decía, se divide en dos grandes grupos, cáncer de pulmón de células pequeñas y cáncer de pulmón de células no pequeñas. Lo más frecuente es esta, de células no pequeñas. De células pequeñas es casi un 20%, un 1% de otros tipos raros. Y casi ni lo vemos. Pero el de células no pequeñas, que es el más frecuente, tenemos el tipo de adenocarcinoma, que es el más frecuente de todos ellos, el cáncer de células grandes, el carcinoma de epidermoide o escamoso y el indiferenciado. Bueno, de los adenocarcinomas, lo más frecuentes, pues tenemos los adenocarcinomas clásicos o bronquialveolares. Acá vemos una clasificación más frecuente que vemos. También se relaciona con el cigarrillo, ¿no? Es más frecuente en mujeres y la sobrevida a los 5 años es entre 15 a 20%. Los tumores se clasifican en que se caracterizan más periféricos, ¿no? Son los más frecuentes dentro de los subtipos que contamos. Estos son los subtipos. Mejor pronóstico son los lipídicos y en peor pronóstico los sólidos y los micropapilares. Así son los adenocarcinomas de pulmón periféricos. Esta es una macroscopía. Así son las lesiones.
En cambio, el cáncer de células escamosos o epidermoides, también como se le llama, la frecuencia es casi similar, pero el riesgo es peor. Mira, el riesgo es con el cigarrillo, se incrementa el 25 veces más. En cambio, miren cómo era el adenocarcinoma. Es por 3. Entonces, si yo pregunto, ¿cuál es el cáncer, qué subtipo es el que se relaciona o empeora con el cigarrillo? ¿No? La respuesta va a ser de células escamosas por 25 y más frecuentes es en el sexo masculino. La sobrevida a los 5 años es de 15, solamente un 15 a 20% de los pacientes que tenían cáncer son los que sobreviven todavía a los 5 años. ¿Cómo es su localización? Si hacemos, bueno, se localizan centralmente como lo acaban de ver, ¿no? Una localización central y tiende a cavitarse. Aquí se necrosa y se cavita. El crecimiento es más lento. El cáncer de células pequeñas, como lo ven, es casi la cuarta parte de las células no pequeñas. El cáncer de células pequeñas es muy agresivo. Es un cáncer de células en grano de avena, se le llama. Sus células son muy pequeñitas y es un espectro muy, pero muy agresivo. Y cuando ya te diagnostican es porque ya ha hecho metástasis, mucho más que en cáncer de células grandes. Así son estas células pequeñas. Ya. En cáncer de células pequeñas casi no he visto, pero tiene sus estadios limitados y extendidos. Bueno, aquí que podemos ver. El T va de 1 a 4, siempre y cuando no haya derrame pleural. El N puede ser de 0 a 3 y el M 0. Eso quiere decir que está limitado, o sea, no es un M1. Extendido ya es cuando es un M1, es un estadio 4, ya no hay nada que hacer. Otro tipo de tumores que tenemos en el pulmón es por metástasis, es decir, ha habido tumores primarios en otros órganos y viajan al pulmón. El pulmón es un lugar donde tenemos muchos cánceres que vienen de otros órganos. Cuando la metástasis es única, como que podemos todavía hacer frente, hacer una exéresis de esa lesión siempre y cuando se tenga controlado el, el tumor primario. Por ejemplo, cáncer de colon, ya le hicieron la extirpación, han sacado todo el colon con el cáncer y todo eso. Pasaron, no sé, 6 meses, un año y en sus controles se nota una metástasis en el pulmón. En ese caso, si la metástasis es única y como ya se ha hecho exéresis de tumor primario de origen, puedes hacer la metástasis. Pero mientras tenga el tumor que sigue botando en el colon, que sigue ahí el tumor y sigue dando metástasis, se sigue diseminando, no te puedes atrever a hacer una exéresis, ¿no? de la lesión tumoral. Así es. Bueno, estas son las imágenes que se ven en las tomografías. Por ejemplo, estas imágenes yo no las tocaría ya. Es un paciente ya totalmente terminal, ya invadió demasiado y está de más tocarlo al paciente. Porque le exacerbo. Un corte nomás que haga inmunosuprime, y esos cortes que han visto mis alumnos cuando las toracotomías han visto, ¿no? Te inmunosuprime más, porque hasta fabricar todas esas proteínas que te van a formar la piel y los tejidos profundos demora. Entonces dejan de las proteínas irse a elaborar glóbulos blancos que sirven para tus defensas y más se entretienen en fabricar las sustancias necesarias para que se fabriquen todos los tejidos que se han seccionado, ¿no? Bueno, así se muestra de agresivo el cáncer de células pequeñas. Mira, pues, se invade al toque el corazón, que ya no hay nada que hacer, ¿no? Imagínate, ¿qué vas a sacar acá? Tendría que salir con parte de corazón. Así de agresivas son. ¿Cómo es la supervivencia a los 5 años? Es baja, mira, sin tratamiento, en el limitado, 4 meses. O sea, lo diagnosticaron, está limitado, no le das tratamiento, solo 4 meses. Pero si le das un tratamiento, quimio, radio, todo eso, 17 meses. En el extendido, por ejemplo, igual, 2, 4 meses sin tratamiento. Pero si ha extendido ya, pero pronóstico, ¿no? Solamente 10 meses de sobrevida con la terapia que le das la terapia. Entonces, ese es el ensayo limitado extendido. Estadio 1, ¿no? Si llega a ser quirúrgico, de acuerdo al estadiaje,
hay un 70% de supervivencia. Pero ¿quién va a diagnosticar tempranamente un cáncer de células pequeñas? Bueno, hasta ahorita personalmente yo no he visto. ¿Cómo es que se disemina? ¿A dónde se va primero el cáncer primario de pulmón? Si ya es primario de pulmón, ¿a dónde viaja? Al hueso, al hígado, al cerebro y adrenales. Por eso cuando yo hago mi estadiaje, quiero hacer mi estadiaje, ya hice la T, ya hice la N. Mi segundo es ver si ya, cómo está la M, es un M0 o un M1. Pido survey óseo para estudiar los huesos del cuerpo y ver si ha ido ahí, ¿no? el cáncer de pulmón, porque esos son los lugares donde más va. Hueso, hígado por cercanía, cerebro y las glándulas adrenales. Los principales órganos que veo a ver si ha habido una diseminación. Entonces, para ver si es un M0 o un M1. Bueno, este es un algoritmo, ¿no?, que normalmente se hace en el cáncer de pulmón de células pequeñas. Cuando estamos en un estadio limitado, estadio 1, sí va la cirugía y la quimioterapia, ¿no?, que es un etopósite. En cambio, los otros estadios ya limitados, extendidos, ya no hago nada de cirugía. Bueno, la esperanza de vida acá le ponen 20, ¿no? En el otro habíamos visto que eran menos. Y acá era 10, bueno, acá ponen 9. Bueno, ese es un tipo de estadificación lo que hemos hecho para ver si el paciente se puede operar o no. Ahora existe otra estadificación fisiológica, que tengo que ver si ese paciente que tiene cáncer, que una vez que ya lo estadié y digo, sí puedo operarlo porque de repente es un 2B y está dentro de todavía de tener un chance quirúrgico, vamos a ver si él lo tolera. Entonces ahí el neumólogo es donde lo estudia y le hace su espirometría. Y el volumen expiratorio forzado al primer segundo, si es que voy a hacer una neumonectomía, o sea, sacar todo un pulmón por el cáncer, tiene que ser mayor de 2 litros. Si es mayor de 1,5 litros, entonces puede tolerar este paciente una lobectomía. Pero ¿qué pasa si tiene solamente 1 litro? No contraindicaría la cirugía, porque ese paciente va a estar intubado para toda su vida. Bueno, y no puedes estar intubado para toda tu vida porque no lo resiste el organismo. Entonces, acelera su mortalidad del paciente. Por eso estas pruebas son importantes para saber quién se opera y quién no se opera, ¿no? Y esas son las cirugías de cáncer de pulmón. Generalmente en pacientes así ancianos, optamos por hacerle segmentectomías. Si bien los metaanálisis demuestran que una lobectomía o neumonectomía te va a dar un mejor resultado para que no recidive la enfermedad frente a una segmentectomía, ya sea típica o típica, en pacientes ancianos, bueno, estamos hablando de 70, 80 años, no le puedes hacer una lobectomía, porque si le haces lobectomía, le quitas años de vida, porque menos va a respirar, menos chance de oxigenar todo su cuerpo. Entonces simplemente sacas la lesión, pero van mal generalmente cuando tú sacas todo un lóbulo para ellos. En cambio, una persona más joven te tolera hacerle una lobectomía y el resultado es mejor porque puede curarse totalmente. Pero en el ancianito, a veces uno quiere, no, ya lo saco todo, se te mueve más por otra cosa. Entonces, contraindicaciones, como todo paciente, ¿no? Si han tenido IMA, 3 meses, para nada. 6 meses todavía se considera algo relativo. Si tiene arritmias, ¿no? Vas a sacar todo un lóbulo. No, no deberías hacerlo porque va a tener una arritmia cardíaca que, bueno, el paciente va a tener algo que va a hacer que no resista bien su corazón para un tipo de una cirugía tan aparatosa. Y estos pacientes con arritmias se anticoagulan, entonces normalmente al estar anticoagulados porque y hacerle una cirugía totalmente como la que hacemos nosotros, no podría resistirlo. Si es un volumen expiratorio forzado al primer segundo menos que 1, ni neumonectomía ni lobectomía, no lo va a tolerar. Bueno, es una prueba que la menciono, no lo hacemos normalmente, es el DELCO, ¿no? Es para ver la fusión del CO2 y de esa manera podamos probar si de alguna manera lo va a tolerar, ¿no?
La hipertensión pulmonar severa tampoco está contraindicado porque sacar todo un lóbulo estás cerrando más una arteria pulmonar, entonces va a incrementarse la hipertensión pulmonar y esto conlleva una insuficiencia ventricular derecha. Y bueno, un PCO2 mayor de 45, hay mucha retención de CO2 y esto no contraindicaría la cirugía. Así es, chicos. ¿Una pregunta? Bueno, están los 28, muy bien. Listo, chicos. Entonces, esa es la clase. ¿Alguna pregunta en cuanto a tumores, algo que no se entendió? Bueno, en el examen yo les digo, no me rayo en preguntarles, lo que sí me interesa mucho es la clasificación, el estadiaje, porque de eso va a depender mi manejo, si es que voy a operar o no voy a operar. Por eso me interesa mucho la clasificación y les he dicho a cada rato y les he puesto ejemplos porque así vienen como casos clínicos. ¿Ya? Veo que no hay preguntas, nadie levanta la mano. Entonces ahí, eso sería todo, muchachos. ¿Ya? Cualquier cosa me escriben, tienen mi teléfono. Chao, Norla, nos vemos. Ya en la próxima clase ustedes van a ser los ponentes. ¿Ya? Bueno, de mis alumnos de mis grupos. Listo, ha sido un placer darles la clase. Espero hayan entendido. Ya, chao, Agler, cuídate. Chao, Jimena, Melissa. Nos Chao. vemos. Ya, un abrazo para todos. Cuídense mucho. Chao, Ángelo, Kevin. Nos vemos. Chao, Marco Antonio, Brian.